Es probable que desde que tienes Facebook hayas hecho uno de esos test de personalidad random que te aparecen tan gratuitamente en el muro. Quizá, y si eres de esos que odia aceptar los términos y condiciones de cualquier cosa, simplemente haya llegado a tu muro un test de personalidad porque tu primo Pepe el de Fuenlabrada acabó haciendo uno que le salía que tenía trazos de psicópata. Algo que tú ya sospechabas cuando te olía el pelo cuando os echabais la siesta juntos cuando teníais 15 años. ¿What? Pero ¿y si te dijera que solo por hacer ese test hay oficinas repletas de gente que utilizan toda la información que tú les das para hacerse una idea de cómo piensas, quién eres, cómo vas a votar en unas elecciones? Y si te dijera además que solo con la colaboración de unos cuantos se podría obtener la información personal de millones y millones de personas? Y sobre todo, ¿qué pasaría si te dijera que Facebook permitió que solo por el hecho de que el test lo tomaran algunos de tus amigos panolis, tu información personal podría haber acabado en manos de los intereses de unos cuantos poderosos a miles de kilómetros de distancia? Te daría bastante rabia, ¿verdad? Comenzamos. Buenas de nuevo, Charlies, bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Emilio Domenech y estoy muy jodidamente viciado al Fortnite. Aquí mira, estoy saliendo justo ahí, le estoy pegando con la minigun, reventando en el pueblecito y ahora como es como sale, que me mete un lanzacohetes. Joder, mira, mira, me deja con 4 de vida y de repente cojo la escopeta, ¡pum! ¡Victoria! Pero dejando al Fortnite a un lado, que estoy muy viciado, de lo que os quería hablar hoy es del último escándalo en el que se ha visto enfrascado Facebook y que es uno de los mayores de los últimos años. Y eso que Mark Zuckerberg y los suyos han tenido follones a aburrir. Y esto ha salido después de que The New York Times y The Observer hayan publicado una serie de artículos en los que se desenmascara el trabajo de la firma Cambridge Analytica. Así a grandes rasgos, Cambridge Analytica es una empresa privada que se encarga de la recopilación y el análisis de datos para ayudar a sus clientes a ganar elecciones. Pero antes de meterme en materia me gustaría hacer un repaso de quiénes son los protagonistas de toda esta historia para que nadie se pierda. Son 4 y empiezo con Christopher Wylie, que es la persona que ha hablado con estos medios de comunicación y que ha filtrado los documentos que implican al resto de personajes. En 2013, Wylie era un chaval de 24 años que estaba muy interesado en cómo los trazos psicológicos inherentes de cada persona podían usarse para manipularles, ya sea para comprar productos o para votar en unas elecciones. Es decir, estaba interesado en conseguir que una persona a la que le gustaran los Kit Kats y las zapatillas Nike pudiera acabar votando al candidato de su elección. Es de ahí que Wylie se puso en contacto con 2 psicólogos de la Universidad de Cambridge, Michael Kosinski y David Stilwell, porque son ellos precisamente los que hicieron un estudio a través de un test de personalidad de Facebook que les ayudó a deducir, por ejemplo, que la gente a la que le gustaban los Kit Kats y las zapatillas Nike también era gente que odiaba Israel. Wait, what? Así que si te gustan los Kit Kats y las zapatillas Nike, eres un antisemita de cojones. ¡Culpable! Movido por esas motivaciones, Kylie acabó en las puertas de SCL Elections, una división dentro de una empresa contratista especializada en materias de defensa y política que había experimentado con sus métodos de datos en países de África o del Caribe. Y esto es lo que nos lleva al segundo nombre importante de esta contienda, el jefazo de SCL Elections, Alexander Nix. El tío quería meterse de lleno en el lucrativísimo mundo del análisis de datos para fines políticos y para ello contrató a Wylie porque veía mucho talento y potencial en él. Y ahora es cuando la cosa se pone calentita. A través de la recomendación de un tercero, Nix y Wylie se acaban reuniendo con Steve Bannon, y esta persona seguro que os suena. Es el tercer nombre importante de esta historia. Steve Bannon fue jefe de campaña durante las elecciones presidenciales de 2016 de Donald Trump y luego jefe estratega dentro de la Casa Blanca, aunque es verdad que dejó su puesto el pasado mes de agosto. Y sí, Steve Bannon era representado como la muerte en el programa Saturday Night Live, aunque es verdad que luego lo hizo Bill Murray bastante bien, por cierto. A Bannon le convenció esta idea de usar la información psicológica de los votantes para sus intereses políticos, y ahí es cuando se pone en contacto con su principal aliado y con la cuarta persona importante de esta historia, Bob Mercer. Bob Mercer, junto a su hija Rebecca, son 2 ultra mega millonarios que desde hace años se dejan mucha pasta en campañas políticas ultraconservadoras. Así que ya tenemos todo el tablero del Monopoly, vamos a hacer un repasito breve. En primer lugar, Christopher Wylie, el dedal, un tipo de 20 y pico años que no tenía ni pajolera idea del lío en el que se estaba metiendo. En segundo lugar, Alexander Nix, el buque de guerra, un señor dispuesto a llevar sus ciberguerras electorales a cualquier parte del globo con tal de forrarse. En tercer lugar, Steve Bannon, el cañón, un tipo aficionado al caos que lo único que quiere en esta vida es darle la vuelta por completo al statu quo. Y por último, en cuarto lugar, Bob Mercer,
el sombrero de copa, un super multimillonario que lo único que quiere es llevar su agenda política de ultraderecha al gobierno estadounidense. ¡Qué equipo de gente más maja, macho! ¡Es increíble! Y teniendo ya estos personajes claros, podéis hacer como en los libros de Juego de Tronos, que te vas al final a leer cuáles son las diferentes familias, pues lo mismo, pero con el minutaje del vídeo. Así que ahora lo que cabe preguntarse es, teniendo en cuenta estos 4 personajes, ¿qué es lo que coño ha pasado con Facebook? Como decía antes, Wiley estaba interesado en Kit Kats y zapatillas Nike. En cuanto Wiley se puso a trabajar para Nix, llamó a los 2 psicólogos de la Universidad de Cambridge para ver si colaboraban juntos en este tema del análisis de personalidades psicológicas. Y usar eso después para sus fines electorales, que va desde la forma en la que se hace marketing para demográficos concretos o a la hora de decirle a un candidato que haga campaña en un sitio concreto y no en otro. Valga poner un ejemplo. Imaginad que ya tienen claro, gracias a toda la información que han recopilado, que Wisconsin va a ser un estado mucho más competitivo para su candidato que Nueva York, ¿vale? Entonces ahora ya saben que su marketing lo tienen que concentrar en Wisconsin. Y una vez estén en Wisconsin, saben que tienen que hacer un anuncio con violines y con familias y con niños sonriendo para madres mayores de 45 años que viven en los suburbs y que tienen depresión. Es decir, que a través de este análisis de datos te puedes permitir usar de forma súper eficiente todo el dinero que tienes previsto gastar en publicidad. ¿Correcto? Pues sigo. Las negociaciones entre Wiley y los psicólogos de Cambridge se acaban rompiendo. Esto es lo que hace que Wiley acabe recurriendo a otro académico que también trabaja en Cambridge, Alexander Cogan. Cogan era otro psicólogo que se ofreció a copiar el curro de los 2 académicos de la Universidad de Cambridge, montando su propia app de test de personalidad. Y ahora viene lo más feo del asunto. Cogan montó su propia compañía, Global Science Research, o GSR, como lo veréis en los medios de comunicación, para recopilar los datos personales de cientos de miles de personas a través de test de personalidad. ¿Y cómo consiguió Cogan que tanta gente hiciera su test? Pues echándole dinero al asunto, joder. ¿Y quién le dio el dinero? Pues efectivamente, Robert Mercer. Steve Bannon y Robert Mercer, junto a la gente de SCL Elections que lideraban Alexander Nix y Christopher Wiley, montaron una empresa estadounidense llamada Cambridge Analytica que empezó con 15 billones de presupuesto. De ese monto, a Cogan le dieron 800.000 pavos, muchos de los cuales se los ofrecía a gente para que tomaran el test. Pero el tema divertido con todo esto es que las más de 320.000 personas que hicieron el test de personalidad, al final de la aplicación tenían que autorizar a la app a acceder a su información en Facebook. Sí, lo mítico en Facebook, que haces un test para saber a qué famoso te pareces y al final del todo, antes de darte la respuesta, te dice, bueno, sí, pero primero tienes que aceptar a darme acceso a tu lista de amigos. Pues eso es lo que pasaba aquí. Pero claro, las 320.000 personas que hicieron ese test de personalidad, al dar el acceso a su lista de amigos de Facebook, lo que permitían es que Cambridge Analytica, a través de Alexander Cogan, tuvieran acceso a muchísima más gente. Es decir, 320.000 personas multiplicado por la media de 160 amigos que tiene cada una de ellas, eso suma más de 50 millones de personas. Así que sí, en cuestión de meses, Cambridge Analytica pasó a tener la información personal vía Facebook de más de 50 millones de personas, en su mayoría además votantes estadounidenses. Así que con todos esos datos, Cambridge Analytica ya se podía permitir usar su metodología sobre el electorado estadounidense. Pero bueno, que esto al final tampoco se diferencia mucho de lo que ya te ofrece Facebook con su plataforma publicitaria. Es decir, si yo quiero promocionar un vídeo en el que me meto con los catalanes, pues puedo elegir el demográfico concreto. Voy a decir, pues me pones en el barrio de Salamanca en Madrid, que sean hombres mayores de 45 años que usen YouTube. Anda que no me voy a llevar likes. Y lo que ofrece Cambridge Analytica es simplemente un poco más complejo que todo eso, porque a través de los trazos psicológicos del electorado estadounidense que tienen en su base de datos, pueden llegar a deducir que la gente de Wisconsin mayor de 45 años le gustan los Kit Kats y las zapatillas Nike, por tanto son haters de Israel y por tanto el candidato que apoyan, que es su cliente, tiene que hatear a Israel. Así que ahora viene el punto clave. ¿Para quién demonios trabajaba la gente de Cambridge Analytica en 2014? Pues primero con grupos conservadores de Colorado o con la campaña senatorial del republicano Thomas Tillis, de Carolina del Norte, y que acabó ganando sobradamente su puesto en el Senado. Y después, en 2015 y 2016, con las campañas presidenciales del senador ultraconservador republicano Ted Cruz, que perdió la nominación republicana contra Donald Trump, y luego a lo largo de 2016 Cambridge Analytica también tuvo como cliente al propio Donald Trump. Y ya sabemos todos cómo acabó aquello.
Eso sí, quepa decir que nunca ha habido demasiado consenso a la hora de decir que la metodología de Cambridge Analytica funciona en absoluto. De hecho, colaboradores de las campañas de Ted Cruz y de Donald Trump han dicho en reiteradas ocasiones que lo de Cambridge Analytica no sirvió de nada. Lo que apuntan algunos analistas y expertos, algo que por cierto tiene bastante sentido, es que Ted Cruz y Donald Trump no ficharon a Cambridge Analytica porque necesitaran sus servicios, sino por hacerle el favor a Robert Mercer, que para algo era su principal inversor y que por cierto tiene unas arcas bastante más llenas de pasta para poder financiar sus campañas electorales. Así que por tanto, si la influencia en las elecciones nos la repampinfla porque no estamos seguros de si Cambridge Analytica tuvo influencia o no en la victoria final de Donald Trump, ¿qué es lo que demonios es tan escandaloso? Pues Facebook, principalmente. Porque Kogan usó sus credenciales como académico para que Facebook le dejara tener acceso a la información personal de millones y millones de personas y luego utilizar esa información para fines comerciales. Es decir, el tío decía que usaba la información para fines académicos, para sus estudios, pero en realidad estaba sacando una tajada que flipas a través de su colaboración con Cambridge Analytica. Esto no solo ilustra que Kogan y por tanto Cambridge Analytica usaron medios ilícitos para conseguir la información de estas millones de personas, sino sobre todo que Facebook no supervisó como debería lo que hacen con la información privada de sus usuarios aquellos que tienen acceso a ella. Lo peor de todo es que cuando la peña de Facebook se enteró de lo que estaba pasando, lo único que hizo fue, por un lado, por supuesto, cerrar la aplicación de Alexander Kogan, pero por otro lado, simplemente decirle a Kogan y a Cambridge Analytica, tíos, os habéis pasado un montón, borrad la información personal de 50 y pico millones de personas porque no deberíais tenerla, y simplemente enmarcad esta casilla como que lo habéis hecho. What the fuck? Y no solo eso, joder, sino que al final nos tratan como puñeteras ovejas, que bueno, al final eso es lo que somos, para manipularnos y hacernos publicidad súper específica según quiénes somos y cómo nos comportamos en internet. Y al final, por culpa de Facebook y de su impresionante archivo de datos, lo único que se consigue es que nos llegue información sesgada, súper parcial, que lo único que hace es hacer cada vez más pequeña la burbuja en la que vivimos. Y claro, luego acabas discutiendo con tu amiga Graciela sobre las fake news porque ella ha visto una imagen de unos tiburones en el metro de Nueva York a raíz de la última tormenta y tú le dices no, eso es mentira, y resulta que es porque Facebook había hecho una campaña publicitaria a través de no sé qué empresa en Rusia que decía que todas aquellas mujeres entre 20 y 30 años que a las que le ha gustado Sarnado, metedle esta noticia para que así puedan discutir con sus seres queridos. Joder, no quiero discutir más sobre tiburones en metros, que eso no es verdad, eso está inventado, joder. Claro que luego está el tema de que hay implicados rusos en todo este tema de Cambridge Analytica. La pregunta es, ¿pero cómo no va a haber rusos implicados si están en todos los putos fregados? O luego el hecho de que la británica Channel 4, a través de cámaras ocultas, descubriera que la gente de Cambridge Analytica también ofrecía chantaje a políticos con prostitutas ucranianas. ¿Qué cojones está pasando en este mundo, tío? Es que te lo inventas y la gente no se lo cree. En fin, le damos las gracias a Christopher Wylie por filtrar esta información y mucha suerte a Mark Zuckerberg porque la que te va a caer va a ser tremenda estos días. Y ahora sí, el que se va soy yo. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dadle a me gusta, compartidlo en vuestras redes sociales y suscribíos al canal si no lo estáis ya. Hasta el pautas de dentro de unos días, que no sé cuándo lo voy a subir. Un besito, adiós, chao. Oye, Charlies, pero no os vayáis, tranquilos, que hay más vídeos para ver y también suscribíos al canal si queréis ver más vídeos en las próximas semanas y dadle a la campanilla de notificación. ¡Hay un montón de cosas que hacer, joder! ¡Adiós!